Imagina las portadas de los periódicos. Burkina Faso libera 1 millón de gansos. La noticia dio la vuelta al mundo, generando comentarios de incredulidad y memes en las redes sociales. ¿1 millón de gansos? ¿De verdad? Desde los cafés de París hasta los rascacielos de Nueva York, expertos y periodistas se burlaban. ¿Cómo podrían unas simples aves reescribir la historia de una nación? ¿Y si te dijera que 1 millón de gansos pueden cambiar el destino, la economía e incluso la identidad de un país? ¿Te parecería una locura, una fantasía o un chiste de mal gusto? Quizás te rías, como lo hizo el mundo entero cuando escuchó la noticia. Pero quédate, porque la historia que vas a escuchar es mucho más que una rareza. Es la prueba de que una idea inesperada, bien ejecutada, puede transformar la realidad de una nación y encender una revolución silenciosa. Burkina Faso, en el corazón del Sahel, veía cómo sus tierras se volvían más áridas año tras año. Las lluvias, impredecibles, a menudo no llegaban. Los campos, castigados por el sol, apenas producían lo suficiente para sobrevivir. Las imágenes eran desoladoras. Niños con vientres hinchados por el hambre, madres preocupadas, agricultores desmoralizados. La vida era una espera interminable de ayuda extranjera que, cuando llegaba, era solo un breve respiro antes de la próxima emergencia. Sin embargo, detrás de la risa y el escepticismo, la situación en Burkina Faso no era para bromas. El país enfrentaba una de las crisis alimentarias más graves del mundo. Cada año, decenas de miles de niños sufrían desnutrición aguda. La pobreza era tan profunda que para muchas familias, una comida al día era un lujo, no una garantía. La dependencia de importaciones de trigo, arroz y aves congeladas dejaba al país totalmente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y a la buena voluntad de los donantes extranjeros. En medio de este panorama sombrío, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, decidió desafiar el sentido común global. Y lo hizo con una idea que para muchos rozaba lo absurdo: liberar 1 millón de gansos en el país. Pero, ¿por qué gansos? ¿Por qué no seguir importando trigo barato o negociar más ayuda internacional? Pero el reto era enorme. ¿Cómo convencer a un país entero de apostar su futuro a una ave subestimada? ¿Cómo evitar el caos y el abuso en los primeros meses? ¿Podría 1 millón de gansos realmente marcar la diferencia? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la superficie. Traoré, lejos de ser un improvisado, observó que repetir recetas extranjeras solo traía fracaso. Estudió la historia de su país y la de otros lugares del mundo. Recordó cómo Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, reinventó su agricultura promoviendo el arroz local y la cooperación campesina. Y cómo la India, en los años 60, apostó por la Revolución Verde adaptando tecnologías a su contexto específico. En ambos casos, la clave fue una solución arraigada en la realidad local. China, por ejemplo, los gansos han sido criados durante siglos en sistemas integrados con arrozales, donde controlan plagas y fertilizan el suelo. En Europa del Este, las comunidades rurales han prosperado gracias a la cría de gansos para carne, huevos y plumas. Incluso en Egipto antiguo, los gansos eran considerados un manjar y símbolo de prosperidad. Traoré tomó estos ejemplos y los adaptó a la realidad burkinesa. Traoré se preguntó: ¿qué recurso tenemos aquí, en nuestras tierras, que pueda prosperar donde casi nada sobrevive? La respuesta le llegó tras consultar a biólogos, agricultores y líderes comunitarios. El ganso. Esta ave, resistente y adaptable, podía alimentarse de pastos y residuos, sobrevivir en condiciones adversas y multiplicarse rápidamente. Además, ofrecía carne rica en proteínas, huevos nutritivos, plumas valiosas y residuos útiles como fertilizante o fuente de energía. Un ejemplo concreto, en la aldea de Siniaré, un grupo de 20 mujeres formó la cooperativa Alas de Esperanza. Empezaron con apenas 50 gansos y en 2 años su población se multiplicó por 5. Con las ganancias, abrieron una pequeña biblioteca para los niños del pueblo y financiaron la reparación de un pozo de agua. Historias similares se repitieron en decenas de aldeas a lo largo del país. Además, se fomentó la organización comunitaria. Las mujeres, tradicionalmente relegadas en la economía rural, fueron invitadas a liderar cooperativas para procesar y comercializar productos derivados del ganso. En poco tiempo, estas cooperativas se convirtieron en el motor económico de aldeas enteras.
Las mujeres preparaban platos tradicionales con carne de ganso, vendían huevos frescos y hasta confeccionaban mantas y abrigos con plumas. Por primera vez, muchas mujeres accedieron a ingresos propios y a un papel central en la toma de decisiones comunitarias. El comienzo fue difícil, incluso caótico. Los titulares internacionales no daban tregua. Burkina Faso, la República de los Gansos. Los políticos opositores tachaban el plan de Traoré de locura costosa. En los mercados locales, algunos cazaban y vendían gansos prematuramente, buscando dinero rápido sin pensar en el futuro. Los agricultores, temerosos de que los gansos arruinaran sus cultivos, protestaban. Durante las primeras semanas, las aves invadieron campos de maíz y arroz, generando tensiones. Parecía que el experimento estaba condenado al fracaso. Sin embargo, Traoré no se rindió. Inspirándose en la historia de otros países que enfrentaron el ridículo antes de triunfar, como Finlandia, que apostó por la educación pública universal cuando nadie creía en ella, o Corea del Sur, que invirtió en tecnología local en los años 70 siendo aún pobre, el presidente ajustó la estrategia. Movilizó equipos de veterinarios y expertos agrícolas para capacitar a las comunidades en el manejo sostenible de los gansos. Se establecieron reglas claras. Solo una fracción de los huevos y aves adultas podía cosecharse, y los grupos reproductores debían protegerse a toda costa. Las familias que criaban y protegían a los gansos recibían incentivos, mientras que quienes infringían las normas enfrentaban sanciones. Los beneficios pronto se vieron en la mesa de las familias. Donde antes el huevo era un lujo, ahora los niños podían comerlo varias veces a la semana. Los excedentes de carne y huevos se vendían en mercados locales y poco a poco incluso se exportaban a países vecinos como Níger y Ghana. El ganso, que había sido motivo de burla, se convirtió en símbolo de esperanza y prosperidad. La transformación tuvo también un profundo impacto cultural. El ganso apareció en murales, canciones populares y hasta en los nuevos billetes de 500 francos. Se organizaron festivales anuales para celebrar la cosecha de huevos y la llegada de los primeros gansos migratorios. Los niños aprendieron en la escuela sobre la importancia de cuidar los recursos locales, y muchos jóvenes empezaron a ver en la agricultura y la ganadería una oportunidad real de futuro. Pero el cambio no fue solo económico. Los gansos, al pastar en orillas y campos, ayudaron a controlar las malezas de forma natural. Sus excrementos fertilizaron el suelo, mejorando las cosechas de arroz y hortalizas. Científicos locales, como la agrónoma Awa Caboré, documentaron cómo la biodiversidad regional aumentó. Más aves, insectos y pequeños depredadores poblaron los humedales, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas. Se generó así un círculo virtuoso en el que economía y ecología iban de la mano. Para garantizar que los beneficios llegaran a todos, se crearon fondos cooperativos gestionados en gran parte por mujeres. Estos fondos financiaron clínicas rurales, bibliotecas, caminos y proyectos de energía renovable. Cada incubadora nueva significaba una comunidad más fuerte, niños más sanos y jóvenes con futuro en su propio país. La migración rural disminuyó, y por primera vez en décadas, muchos burkineses prefirieron quedarse e invertir su talento en el desarrollo local. Sin embargo, el éxito atrajo nuevos desafíos. Grandes empresas extranjeras intentaron acaparar el mercado del ganso, ofreciendo precios tentadores por las cooperativas locales. Algunos gobiernos foráneos buscaron imponer condiciones comerciales injustas a cambio de acuerdos de exportación. Traoré y su equipo respondieron promulgando la Ley de Soberanía sobre Razas y Productos de Ganso, que protegió las variedades autóctonas y prohibió la exportación de huevos y aves vivas sin valor agregado. Además, defendieron la propiedad intelectual burkinés en foros internacionales, rechazando intentos de patentar genes de ganso por parte de multinacionales. En las ciudades, la identidad nacional cambió. Jóvenes emprendedores lanzaron productos innovadores, snacks proteicos a base de carne de ganso, cosméticos ecológicos hechos con aceites y plumas, y aplicaciones que conectaban granjas con mercados urbanos. La cadena de valor creció, generando empleos y oportunidades para miles de personas. El modelo burkinés pronto llamó la atención de otros países africanos. Delegaciones de Níger, Malí y Senegal visitaron Burkina Faso para aprender sobre la gestión comunitaria de los gansos. En Senegal, por ejemplo,
Cooperativas inspiradas por la experiencia burkinesa diversificaron la economía rural y promovieron la autonomía local. El ganso dejó de ser solo un animal, se volvió un símbolo continental de resiliencia y creatividad. Entonces, ¿cómo puedes tú aplicar esta lección a tu realidad? Aquí van algunos pasos prácticos. El desafío persiste. Si Burkina Faso cede ante presiones externas o permite brechas internas, los logros podrían desvanecerse. Pero si el modelo consolida su carácter endógeno, sostenible e inclusivo, la revolución del ganso dejará huella en la historia africana. Pero no todo fue fácil. Hubo sabotajes a infraestructuras, boicots comerciales y presiones de conglomerados internacionales. Algunos intentaron comprar cooperativas o manipular precios para hundir el proyecto. Sin embargo, la red productiva y la confianza comunitaria resistieron. La clave fue mantener la unidad y la transparencia, y asegurar que las decisiones importantes se tomaran de forma democrática y participativa. Primero, observa tu entorno con ojos nuevos. ¿Qué recursos locales han sido ignorados o subestimados? Puede ser un cultivo tradicional, una técnica artesanal, una especie autóctona, o incluso un conocimiento ancestral. Segundo, investiga ejemplos históricos de cómo otros países han transformado recursos humildes en motores de desarrollo. Analiza qué funcionó y qué no, y adapta las lecciones a tu contexto. La historia de los gansos en Burkina Faso recuerda otras revoluciones silenciosas. En Bangladesh, la introducción de la piscicultura en pequeños estanques permitió a millones de familias salir de la pobreza en menos de 2 décadas. En Etiopía, la apuesta por la miel local dio lugar a un floreciente mercado de exportación y a la recuperación de ecosistemas degradados. En cada caso, la clave fue identificar un recurso local subestimado y apostar por su desarrollo comunitario, en lugar de depender de soluciones importadas. Cuarto, prioriza la sostenibilidad. Asegúrate de que el recurso se gestione de forma responsable, respetando los límites ecológicos y promoviendo la diversidad. Tercero, fomenta la organización comunitaria. Las cooperativas, los grupos de mujeres y las asociaciones de jóvenes son clave para repartir los beneficios y proteger el proyecto ante amenazas externas. Quinto, protege la propiedad intelectual y promueve la agregación de valor local. No vendas solo materia prima, transforma, innova y busca mercados donde el producto local sea apreciado por su calidad y origen. Sexto, celebra y comunica los logros. Haz que la comunidad se sienta orgullosa del recurso, integrándolo en la cultura, la educación y la identidad local. Séptimo, mantén siempre la mirada a largo plazo. La resiliencia se construye día a día, resistiendo las presiones y aprendiendo de los errores. Así, lo que empezó como una apuesta ridiculizada se convirtió en la base de una África que define su propio destino. El ganso, antes símbolo de burla, ahora es sinónimo de orgullo, ingenio y soberanía. La historia de Ibrahim Traoré y su apuesta por liberar 1 millón de gansos parecía, al inicio, un desvarío condenado a la burla internacional. Nadie apostaba por una manada de aves para alimentar un país. Pero lo que muchos tildaron de locura terminó por transformar el destino de toda una nación. En vez de resignarse a la dependencia de granos importados y ayudas externas, Burkina Faso apostó por una solución local, casi invisible para el comercio global. Los gansos, ignorados por décadas, se multiplicaron en los ríos y campos, nutriendo aldeas, impulsando cooperativas de mujeres y convirtiendo plumas, carne y huevos en nuevas fuentes de riqueza. Pero el futuro nunca está asegurado. Las amenazas acechan y la siguiente decisión puede marcar el rumbo de todo el continente. ¿Hasta dónde llegará la revolución del ganso? ¿Será capaz Burkina Faso de consolidar su independencia y compartir su modelo con el resto de África? ¿O cederá ante las presiones de un sistema global que prefiere la dependencia a la autonomía? Los riesgos eran enormes. El fracaso habría significado el descrédito absoluto, la ruina política, el hambre agudizado y la confirmación cruel de que África no puede valerse por sí misma. Sin embargo, Traoré y su pueblo demostraron lo contrario.
Al perder el miedo al ridículo y a lo pequeño, saltaron de la dependencia a la independencia. Detrás de cada transformación profunda, hay una idea ignorada, hasta que pruebas su valía. Si un ganso pudo simbolizar la soberanía y la prosperidad, ¿cuántos recursos despreciados esperan en tu entorno, listos para cambiar vidas? Hoy, los contratos internacionales de exportación alcanzan sumas que superan varias decenas de millones de dólares cada año. Los niños crecen mejor alimentados, las mujeres lideran empresas que antes no existían, y, lo más valioso, el país ha recuperado la dignidad de enfrentar sus propios desafíos, con ingenio y orgullo africano. No subestimes lo pequeño ni temas el ridículo. A veces, lo aparentemente insignificante es la semilla de una revolución. Si Traoré pudo reescribir la historia de su país con alas y coraje, ¿qué podrías lograr tú si te atreves a dar el primer paso? El momento de lanzarse es ahora. Piensa en tu comunidad. ¿Qué solución audaz está esperando tu confianza para alzar el vuelo? Porque, como nos enseñó la revolución del ganso, ninguna idea es demasiado pequeña si se cultiva con visión, valentía y el poder de una comunidad unida.